Bueno, vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer allí del primer capítulo los primeros 14 versículos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar. Señor, ¿quién en esta creación es capaz de acercarse a estas palabras y entenderlas plenamente, Señor, y entender la grandeza de lo que tú nos quieres mostrar aquí? Señor, no hay nadie con esa capacidad, Señor, porque tú eres superior a cualquiera de las cosas creadas. Pero aún así, Señor, sabemos que donde nos reunimos en tu nombre, tú estás. Y no queremos, como ya se decía, palabras de hombres, sino la tuya. Queremos que tú te muestres, que tú brilles entre nosotros y que le des a cada uno lo que necesita conocer de ti. Gracias, Señor, porque ya sabemos que tú nos concedes esta oración, porque así lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iba a empezar, ya terminé la serie del tabernáculo, iba a empezar otra, pero en el grupo de lectura de la Biblia que tenemos, pues nos tocaba esta epístola y pues me llamó mucho la atención este texto que hemos leído, así que he decidido posponer esa otra serie, ya os diré el título en su momento. Pero bueno, nos acercamos a esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Y lo que vemos en esta introducción, en estas salutaciones y en todo lo que podemos ver si seguimos leyendo la carta es que Pablo está al final de su ministerio, él sabe que está al final de su ministerio. Y es una carta muy especial que está dando a alguien al que también se nota que ama especialmente, ¿no? Si os fijáis en estos versículos, del 3, el 3 por ejemplo, pues se acuerda de él todos los días en oración. Como el que ora por sus hijos, ¿no? Es casi como un hijo. Comparte el amor que Timoteo le mostró cuando al despedirse de él lloraba, Timoteo lloraba y él recuerda y se emociona de esas lágrimas que Timoteo vertía por él. Se alegra también de su fe y que se mantiene en la fe, porque probablemente Pablo fue el padre espiritual, probablemente
Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo y luego Timoteo le acompañó en el segundo y tercer viaje, con lo cual debieron vivir muchas experiencias, debieron vivir muchas experiencias espirituales también, y eso se nota. Timoteo ahora, según lo que Pablo está percibiendo en su vida, lo que también el Señor le ha revelado, pues debe continuar sin ese que era su mentor hasta ese momento, y le está dando unas instrucciones pues de última hora. Y en concreto las que vemos aquí pues son instrucciones de ánimo contra las dificultades que va a tener. También esta mañana hablábamos de eso, las dificultades que cualquier creyente va a tener a lo largo de su vida cristiana, y en particular también de las falsas doctrinas a las que también mencionaba Víctor esta mañana, pero del cual Pablo está avisando. Vas a tener falsas doctrinas y vas a tener que luchar contra ellas. Y es que Timoteo necesitaba este empujón, porque parece entenderse que el carácter de Timoteo es algo débil y necesita ánimo para mantenerse y para continuar, más aún sabiendo que Pablo en breve pues, le va a dejar. Así que Pablo, el que, como luego podemos leer más adelante en esta misma carta, el que ha luchado la batalla, el que ha pasado su vida al servicio del Señor, con la autoridad apostólica que tiene, pues trae un mensaje para Timoteo. Pero es un mensaje que el Señor ha preservado para nosotros hoy también. Así que quizá ese mismo mensaje tenga algo de aplicación, y sabemos que es así, que tendrá algo de aplicación para nosotros. Y quiero que nos centremos en el versículo 6, porque el primer consejo que Pablo le da a Timoteo es ese que encontramos ahí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. Fijaos que le está diciendo que avive el fuego porque si leemos antes, Timoteo tiene fe. O sea, porque tienes una fe que no es tan fingida, dice el versículo 5, te aconsejo que avives el fuego. Es decir, hay una relación directa entre la fe de Timoteo y el fuego del que está hablando Pablo aquí. Y sabemos, no hay que irse mucho más lejos, porque si avanzamos en el 6 y el 7, pues ese fuego, esa fe es del Espíritu, es el don del Espíritu Santo. Así que vemos que hay aquí un fuego que necesita ser avivado. Es un fuego que, como todos los fuegos, pues pueden arder con llamas o pueden ser pequeñas ascuas, ¿no? Fijaos que no está diciendo que el fuego se vaya a apagar, está diciendo que hay un fuego que viene por la fe, ya lo sabemos, el don del Espíritu Santo, que puede estar brillando, ardiendo, o puede estar en ascua. ¿Cuál es ese ascua del que parece que está advirtiendo Pablo? Pues lo vemos más adelante, es ese espíritu de cobardía que vemos más adelante, ¿no? El espíritu de cobardía. ¿Cómo se manifiesta ese espíritu de cobardía? Pues callando, dice, teniendo vergüenza de dar testimonio del Evangelio, teniendo vergüenza de hablar de Pablo, encarcelado por causa del Evangelio, de los hermanos, etc., ¿no? Sin embargo, el fuego vivo, ese fuego en el que es el que hace que el Espíritu Santo brille con brillo propio, con fuerza propia. Pablo lo que está buscando es que Dios se luzca en toda su grandeza a través de Timoteo. ¿Y cómo se va a lucir Dios a través de Timoteo? Pues lo vemos ahí, dice, con poder, amor, dominio propio. Y bueno, podríamos seguir porque nos recuerda a otros pasajes, ¿no? Como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Son esos frutos del Espíritu. De aquí no está la lista que vemos luego en Gálatas, pero sí algunas de esos elementos que son frutos
del Espíritu. Así que imaginaos que tenéis, bueno, ahora ya como están las luces LED, no es igual, pero ¿os acordáis cuando había linternas de pilas, no? ¿Qué pasaba cuando yo he encendido alguna linterna de esas con pilas de hace 20 años y todavía brillaba? ¿Cómo brillan esas linternas con una pila de hace 20 años? Pues hay que mirarlo así y decir, parece que algo brilla, ¿no? Lo que estamos diciendo, vamos a cambiarle la pila. Le cambias la pila, haces lo mismo y te quedas ciego. Te quedas ciego, ¿no? Ese es el contraste del que nos está hablando Pablo aquí, ¿no? Y eso es lo que le está pidiendo, que avive su fuego. Ahora, yo me planteaba, ¿es Pablo el que está diciéndole eso a Timoteo? ¿Que avive su fuego? Porque fijaos que en el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, ¿realmente es Pablo el que le está hablando a Timoteo? ¿O es Dios mismo el que le está diciendo, así no te he dado yo el Espíritu Santo? Yo no quiero que tengas mi Espíritu Santo para que seas un cobarde. Yo quiero que mi Espíritu Santo brille en ti, que yo sea engrandecido en ti. Así que este consejo que es de Pablo a Timoteo en realidad es un mandato de Dios para Timoteo. El consejo se ha convertido en un mandato que no solo es para Timoteo, también es para nosotros, porque todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo y Dios no ha repartido el Espíritu Santo a sus hijos para que seamos cobardes, para que tengamos un fuego como un ascua, sino para que el Señor brille en nosotros y se luzca a Él y no nosotros. Así que este consejo se convierte en un mandamiento y ese mandamiento a Timoteo en primera instancia se convierte en un mandamiento para todos los creyentes de todos los tiempos. Si tú tienes el don de Dios, el Espíritu Santo, entonces Dios te manda que avives ese fuego. ¿Y qué efecto trae el avivar ese fuego? Bueno, tenemos una experiencia previa, ¿no? En el día de Pentecostés. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Hubo un derramamiento especial del Espíritu Santo. Y de hecho apareció fuego, ¿no? Decían, como llamas de fuego aparecían. El fuego está muy relacionado con el Espíritu Santo a lo largo de la palabra de Dios. ¿Y qué trajo como efecto aquello? Bueno, enseguida los discípulos salieron a la calle hablando, dice, con denuedo, y decía, yo voy a mirar lo que significa la palabra de denuedo, porque la escucho muchas veces, más o menos sé lo que quiere decir, pero es que significa, salían con brío, con esfuerzo, con valor, con intrepidez. Es lo que dice el diccionario. Y eso es lo que parece que Pablo está diciéndole ahora a Timoteo. Quita ese ascua, aviva el fuego para que no te avergüences de todas estas cosas y hagas todo lo contrario. Salgas con brío, con fuerzas, con ánimo. Lo vemos luego, ¿no? Ese fue el efecto, por tanto. Ese es el efecto que espera Dios al decirnos que avivemos el fuego que hay en nosotros. Que haya valor en los creyentes, que haya valor en el pueblo de Dios. No te avergüences, le dice a Timoteo. Levanta la cabeza, levanta la voz, testifica de Dios y del Evangelio. Esas son las cosas que vemos aquí. Y fijaos, también hay una expresión que me hizo pensar. Dice, en el versículo 8, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y me hacía pensar en esta frase. Imaginaba a Pablo, que es el Señor mismo, diciendo, métete en problemas. ¿Os dais cuenta? Participa de las aflicciones. No te quedes fuera. Cógete y métete dentro. ¿Pero dónde te tienes que meter? Pues donde hay problemas, en las aflicciones. Métete ahí dentro. Conviértete en alguien incómodo, que molesta. Y me hacía pensar en la imagen de
Bueno, la mía misma cuando era más pequeño, a día de hoy sería igual, pero ya no me enfrento a ese tipo de cosas. Alguien pequeñajo, enclenque, delgadito, metiéndose en una bronca de abusones grandes, fuertes, ¿no? Somos así los creyentes, somos enclenques, somos poca cosa, nos metemos contra todo el mundo, pero no lo hacemos solos, no lo hacemos solos. Tenemos esa imagen bíblica del Antiguo Testamento, ese David frente a Goliat, ¿no? Ese niño que se acerca con una piedra y una cuerda delante de un gigante. O vemos esas películas, claro, somos de esta cultura, ¿no? Tenemos muchas películas en la cabeza. Ese que entra, se hace el valentón, es nada, es poca cosa, y de pronto todos los que tiene delante miran y salen huyendo, y se mira él diciendo, qué bueno soy, ¿no? Y lo que no está viendo es que detrás hay algo enorme que ha asustado a todos los que están delante de él. Así vamos nosotros, nos metemos en problemas, pero detrás de nosotros hay uno que es inmenso. Hay uno al cual construir todo este universo no le costó más que esa la voluntad de hacerlo. Toda la luminosidad, la energía, la potencia de las estrellas, de los agujeros negros del universo, está detrás nuestra. Está detrás nuestra. De forma que si nuestro fuego está vivo, si el Señor se está mostrando, no somos nosotros, sino es uno que lo llena todo y que tiene todo el poder. Así sí nos podemos meter en problemas. En esas condiciones sí. Así lo hizo David. Así lo hizo Moisés, cuando dijo, yo es que como no vengas conmigo, yo no puedo. Así debemos ser nosotros, dependientes no de nuestras fuerzas, solo hay que mirarnos, sino de las fuerzas de aquel. Y mi deseo para mí y para todos es que el Señor se muestre como es Él. Porque si Él se muestra como es Él, entonces saldremos con poder, y saldremos con denuedo, y saldremos con fuerza a decir quién es. Ese es el valor del creyente, que Dios deslumbre, que se luzca, que luzca su poder, porque Él es poderoso. Así que eso es lo que Dios espera de nosotros, pero podríamos preguntarnos, bueno, sí, pero es que Timoteo era un pastor, ¿no? Era un pastor. Y él necesitaba de una fuerza especial, porque era pastor. Sí, en primera instancia sí, pero también era un creyente, que iba a luchar consigo mismo, con sus propios pecados, con la injusticia del mundo. Eso es lo mismo que vivimos nosotros. Con lo cual, no es raro que el Señor haya preservado este texto y que sea de aplicación también a nosotros hoy. Pero bueno, es algo interesante también ver que es que el fuego puede no brillar. El fuego de los creyentes puede no brillar. Y estaba haciéndolo en alguien que había acompañado al mismísimo Pablo en los viajes misioneros. Había visto milagros. Pablo había sido llamado por la voluntad de Dios, según la promesa, leer al principio, ¿no? Todas las salutaciones de Pablo, él está diciendo, es que yo fui hecho apóstol por Cristo mismo. O sea, él que había estado delante del Señor y Timoteo a sus pies, tenía la tendencia, quizá en ese momento estaba con el fuego apagado, como un disco, también un vinilo de esos que rueda a bajas revoluciones y suena distorsionado y necesita que se avive. Puede pasar, y de hecho, podemos decirlo abiertamente, pasa entre nosotros hoy, aquí, en esta iglesia, nosotros. El fuego del Señor no brilla como debería. Y hablo a cada uno de vosotros como creyentes individuales, no como iglesia ahora. Porque aquí Pablo está hablándole a Timoteo, no a la iglesia, está hablándole a él en concreto. Estamos bajos de moral, se podría decir, ¿no? Como un ejército que está en una lucha, no se nota victorioso, empieza a bajar la moral.
¿Sabéis qué es lo que hacen los generales cuando los ejércitos están bajos de moral? Pues van al frente, se suben o cogen un altavoz, no sé cómo lo harán ahora, y hacen lo que llaman una arenga, ¿no? ¿Sabéis lo que es una arenga, no? Es como un discurso para levantar el ánimo, para encender ese fuego guerrero que llaman los militares, ¿no? El fuego guerrero de salir a guerrear. Es una palabra que es verdad que es quizá un poco peyorativa, ¿no? Porque parece que te quieren vender algo, convencerte, lavarte el cerebro, ¿no? Para que tires para adelante. Pero no es esa la definición. La definición es esa, un discurso para animar, para animar. ¿De qué van a hablar el general? Pues va a hablar del honor, ¿no? De servir a la patria. Va a hablar del poder del ejército, del número de tropas, de las armas, del valor de los soldados. Va a hablar del valor que tiene que tener el soldado ante la muerte, haciendo construir algo más grande como pueda ser la patria. Es el bien por la patria, aunque tú pierdas tu vida. Y el Señor no deja a Timoteo diciendo, avívate y ahí busca ver cómo lo haces. No, trae las palabras necesarias para encender ese fuego. Y son las siguientes, que las tenemos ahí en el versículo 9. Dice, Dios, viene hablando de eso, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto está en el centro. Este texto tiene una estructura muy curiosa, ahora intentaré que la veáis. Está en el centro de un argumento que comienza por ese consejo de avivar el fuego. En el medio nos encontramos esto. Es algo muy diferente a la arenga que haría un general, porque un general está orientando a los soldados a la muerte por algo que no es de ellos, pero que quiere vender como algo más grande, como pueda ser la patria. Aquí es algo muy diferente, porque al final no está la muerte. Al final nos espera, como dice ahí, la vida y la inmortalidad. No la inmortalidad en un muro, la vida verdadera, la eternidad, la inmortalidad junto a nuestro Señor. Así que el mensaje aquí no es para exaltar y hacer brillar a la patria. Aquí exaltamos nuestro ánimo, el Señor nos hace que nos exaltemos, que avivemos nuestro fuego cuando hacemos brillar a Dios. Que Él se pueda lucir en ti y en mí, y para ello nos va a mostrar ese poder de Dios con el que vamos, ese gigante que va detrás de nosotros, el poderoso, el valiente con el que nosotros, débiles y enclenques y cobardes, caminamos. Fijaos que en este texto podemos encontrar algunas características. En primer lugar, que es eterno. Dios es eterno. Dice ahí que nos llamó, dice, antes de los tiempos de los siglos. Dios existía de antes. Fijaos, a Dios, una forma curiosa de verlo, no se le acaba el tiempo. A Dios no se le acaba el tiempo. No es como a nosotros, que tenemos que correr, creemos que tenemos que correr para conseguir ciertas cosas. Pero a Dios no se le acaba el tiempo. Dios es eterno. Dios está por encima del tiempo. Está, volviendo a esa imagen del ejército, como en una posición de ventaja, ¿no? Los ejércitos se ponen encima de una posición alta para hacer una emboscada, ¿no? Está en una posición de ventaja. Dios está por encima. Está en una posición de ventaja total y absoluta. Así es el poder de Dios. Es un poder que ha tenido siempre y que va a tener siempre y que por supuesto lo tiene hoy en día cuando nosotros que confiamos en Él deseemos entender que Él está en control de todas las cosas. Tiene poder para quitar la muerte. Tiene poder para quitar la muerte. Ahí lo vemos en el versículo 10. El cual quitó la muerte. Quitó la muerte. Tiene poder para eliminar la muerte.
que por cierto es el miedo principal del ser humano. Es el miedo principal. Dios puede quitar la muerte. Así es el poder de Dios. Tiene poder para sacar la vida a la luz. La vida, ¿tiene que salir la vida a la luz? Pues debe ser, porque parece que no estamos hablando de esta vida, la que todos compartimos. Esa ya la vemos. Es otra vida la que Dios es capaz de sacar a la luz. Esa vida que, como continúa el texto, es inmortal, porque Dios tiene poder para dar inmortalidad. Así es el poder del gigante que llevamos detrás. Y lo he dicho a propósito, tiene poder para hacer estas cosas, pero así no es como lo pone en el texto. Porque en el texto no dice que sea capaz de hacerlo, sino que lo ha hecho ya. Dios no solo tiene poder para hacerlo, sino que es que ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. No solo nos muestra el poder de Dios, sino que la victoria ya está conseguida. Ya está conseguida. Qué diferente es esta arenga, este discurso para animar al ejército del que pueda decir un humano al que hace Dios. El que arenga a los ejércitos no sabe qué va a pasar en la batalla. Quizá mueran todos, quizá pierdan. Pero es que aquí no. Es que aquí ya está ganado. Está ganado. Solo tenemos que confiar en ese gigante, como decíamos, que va detrás de nosotros. ¿Y cómo es que ya ha conseguido todas estas cosas? Fijaos. En primer lugar, esto se hizo en la eternidad pasada. No se ha hecho ni siquiera en nuestra era. El universo no existía cuando Dios ya había ganado todas estas cosas para nosotros. Por supuesto lo hizo Él. Ninguno estaba en aquella época, ¿no? Si se puede hablar así, antes de los tiempos. Lo hizo Él, lo hizo de forma unilateral. No necesitó a nadie. Nosotros no existíamos, no existía el tiempo, no existía el universo, tal y en el versículo 9 no lo digo yo. Nosotros no podíamos haber hecho nada al respecto, cuando Dios ya lo ganó todo por nosotros. Lo hizo porque tenía un propósito. Nosotros muchas veces hacemos cosas ilógicas, damos bandazos en la vida, ¿no? Hacemos esto porque hoy nos hemos levantado con esa inclinación y luego decimos, ¿por qué habré yo eso? No lo había pensado suficiente, porque vivimos muchas veces sin un propósito claro. Los tiempos, las dificultades nos traen, nos llevan, pero el Señor no. El Señor tenía un propósito cuando hizo estas cosas, cuando ganó estas cosas. No era un plan absurdo o ilógico, porque Dios no es así. Era un plan, tenía un propósito. Ahora veremos algo más de ese propósito, pero lo que sigue diciendo el texto es que lo hizo a través de Cristo. Lo hizo a través de Cristo. Pero lo hizo antes de que Cristo siquiera viniese a esta tierra, porque lo hizo en el pasado, en la eternidad pasada, antes de los tiempos, ¿no? Tenía un propósito, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, el propósito estaba antes de la eternidad, a través de Cristo, antes de que Él se hiciese hombre. Y lo hizo por gracia. Lo hizo porque quiso. Me gustaría pararme un poquito solo, porque es sobrecogedor estas cosas. ¿Cuál era el propósito de Cristo de hacer, o de Dios, de hacer este plan? Bueno, lo hemos visto en otros textos. El propósito era, y yo así lo creo, mostrar la gloria de su gracia. Todo esto, el universo entero se ha creado para esta única razón. Que Él pueda ser alabado por la grandeza de su gracia. Porque si Dios no hubiera preparado este plan de salvación,
¿quién alabaría a Dios por su gracia? Los ángeles no pueden hacerlo, porque los ángeles son santos, no han pecado, y los que han pecado están reservados para el castigo. No hay gracia para ellos, no hay salvación para ellos. Dice la Biblia que los ángeles anhelan mirar las cosas que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Porque no entienden cómo Dios puede hacer algo para un pecador como tú y como yo. Así que, cuando los científicos se empeñan en buscar el origen de las cosas, los creyentes lo tenemos claro. El Señor creó el universo para que fuese alabado por su gracia. Por su gracia. Ese es el propósito. El Señor ha podido hacer, me gusta pensar en estas cosas, porque le di muchas vueltas a la cabeza, ha podido hacer otros universos, ha podido hacer otras creaciones, de hecho las ha hecho, ¿no? Los ángeles. Ha hecho tantas cosas que nosotros no sabemos, pero las que sí sabemos es que nosotros hemos sido creados y que su palabra nos revela que nos ha creado para demostrar la grandeza, la gloria de su gracia, con lo pequeños que somos nosotros. Con lo pequeños que somos nosotros en el universo entero. Más aún así muestra Dios la gracia que tiene para con sus criaturas. Que en este universo tan sin límites como parece, nosotros, seres pequeños que vivimos una fracción de tiempo minúscula, que en espacio ocupamos muy poco, que vivimos y morimos y desaparecemos, pues para eso ha creado Dios este universo, para ti y para mí, para mostrar su gloria. Y si el esquema, el argumento que está trayendo Pablo es, desde la eternidad, Dios tiene un propósito que se manifiesta en Cristo, fijaos, ¿dónde queda otra cosa? Porque si no quedaba claro, o para que quedase más claro, Pablo dice, pero no tiene que ver con vuestras obras. Esto no tiene que ver con vuestras obras, esto ya está de antes, no tiene que ver con nada que hayáis hecho. Porque tenemos la tendencia natural a reventar, a estropear todo con nuestro propio pecado. No es nada que tenga que ver. Tú no estabas en la eternidad, tú no pudiste intervenir en el propósito, tú no pudiste hacer nada porque es a través de Cristo. Así que nuestras obras quedan totalmente fuera del argumento del plan de Dios. Deshace por completo la idea que muchos creyentes dicen de, no, es que el Señor no es que te salvara antes, sino que el Señor sabía que te ibas a salvar. Eso no es propósito, eso es adivinación. Vale, sí, el Señor puede saber lo que va a pasar, pero no es propósito. Propósito es, voy a hacer esto y voy a hacerlo de esta manera y voy a ejecutar el plan hasta que se lleve a cabo. No es, yo es que sé lo que va a pasar y entonces, no, Dios no es un adivino, Dios no es un espectador, Dios es el que ha hecho el universo y el que dirige los pasos para que Él sea alabado por la gloria de su gracia. Me trae a la mente este texto una imagen como un rayo de luz que se inicia en la eternidad y que barre el universo entero. Un rayo de luz que es el de la gracia de Dios, entra en nuestro tiempo, en nuestro esquema de tiempo, en esta tierra en la que vivimos y trae salvación. Y trae salvación, para los que quizá tengan dudas, también para los del Antiguo Testamento, porque eso estaba antes. Cristo ya estaba, a través de Cristo era que venía la salvación. Hemos venido estudiándolo en el tabernáculo, cómo Cristo se manifestaba ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Y de pronto, si vamos ahí, dice el versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿No habéis visto alguna vez cuando entra la luz por la ventana? Y sí, está entrando la luz, pero cuando ponéis la mano delante, de pronto se ilumina la mano. La luz estaba, pero hasta que no pones algo delante, no se ilumina. Ese es Cristo.
el rayo de luz, de gracia que inunda el universo, de pronto aparece Cristo y ahí lo vemos. Cómo se manifiesta toda la luz de la gracia de Dios, se hace visible, y en este caso ya es literal, el Señor hace visible la gracia porque Él es el que quita la muerte, el que saca a luz la vida y la inmortalidad. ¿Y de quién? ¿De quién? Pues es nuestra muerte la que quita, es nuestra vida la que saca a la luz y es nuestra inmortalidad la que entra en juego. Así que inmortalidad al final es lo mismo que salvación, es lo mismo que llamamiento, porque ahí lo llama, nos llamó y nos salvó de las dos maneras, ¿no? Su poder se manifiesta hoy aquí en ti, si eres creyente. ¿En qué te salvó? Que nos salvó. Es la manifestación de ese poder eterno que ha barrido el universo, que se ha manifestado en Cristo y que ahora tú tienes. Y nos llamó también, nos llamó porque nos llamó de una forma personal. Nos llamó para hacernos entender ese plan eterno que ha obrado en ti. Por esa razón, yo creo que el Apocalipsis dice que algún día Él nos va a dar una piedra con un nombre nuevo. Pues es que Él ya nos conocía antes. No es el nombre de nuestros padres, es que es el que ya nos puso, porque Él tenía un propósito para con nosotros. Así que es una arenga, este mensaje central que vemos ahí, que le da un veterano y un apóstol a un joven creyente, joven, o quizá 40, 45 años, como decía Víctor esta mañana. Es la misma arenga que sirve a jóvenes y a viejos creyentes, pues es el fin de nuestra propia existencia. Así que, visto esto, si seguimos avanzando, vemos que viene ahora el testimonio de Pablo. La estructura que mencionaba antes es como si fuera un espejo. Fijaros que al principio lo que está poniendo es como una especie de sándwich o un espejo. Al principio le dice a Timoteo lo que necesita. Luego Dios lo motiva con esto que llama arenga, pero entendéis a lo que me refiero. Y luego viene como reflejo, lo mismo que le está pidiendo a Timoteo Pablo, lo expone él como cumplido en su propia vida. ¿Veis ese sándwich? Timoteo, el Señor que nos une y el que nos hace que tengamos ese fuego en el espíritu. Fíjate lo que el Señor ha hecho en mí. Y vamos a verlo. Porque Pablo, como he dicho, ha luchado la batalla. En él se ha cumplido el poder de Dios en el creyente. Timoteo, en el versículo 7, le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y Pablo, en el versículo 12, como un espejo, dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Luego en el versículo 8 vemos que Timoteo le dice, no te avergüences del Señor ni de mí. Y Pablo dice en el versículo 12, no me avergüenzo. A Timoteo le dice en el versículo 8, participa de las aflicciones, métete en problemas. Y Pablo dice, yo padezco esto por causa del Evangelio. ¿Veis cómo primero le dice, luego le motiva y lo dice, y esto se ha cumplido en mí y se puede cumplir en ti? Así que esto es el texto, pero la pregunta obvia es, ¿cómo puedo avivar mi fuego? ¿Cómo puedo hacerlo? Incluso podemos ir un poco más allá. ¿Acaso somos responsables de un avivamiento? ¿No? Avivar el fuego es un avivamiento, ¿no? Y yo creo que un poco sí y no. Un poco sí y no. En primer lugar, aquí no estamos hablando de un avivamiento de la iglesia. El avivamiento de las iglesias que conocemos en la historia han sido a comunidades enteras, ¿no? Pueblos enteros, iglesias enteras, naciones enteras. Y este en concreto está hablando a nivel personal. Es avivar el fuego personal. Pero visto lo visto, sí que tenemos que ver en ello. ¿Qué dice Pablo en su propia experiencia? Bueno, dice, no me avergüenzo, yo. Sé a quién he creído, yo. No está diciendo, el Señor sabe lo que yo debo creer, no dice, yo sé a quién he creído. Estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Así que lo que Pablo está diciendo es que vivamos sin vergüenza. El poder de Dios te dará las fuerzas, ¿no? Que debes vivir con seguridad, que da a conocer a Dios. Quien conoce a Dios vive con seguridad. Sabe cómo es Él. Yo sé en quién he creído. Dios de gracia, de misericordia, de paz, de amor, de fidelidad. Es Pablo el que sabe estas cosas. Es Pablo el que las dice. Debe vivir con fe en que su poder es más que suficiente para garantizar el cumplimiento de sus promesas. Esto es lo que Pablo está diciendo. Él es poderoso para guardar mi depósito que me dará algún día. Debes vivir con la esperanza de ese depósito, esa corona que cantábamos antes que te espera aquel día. Porque el depósito, dice, es de Pablo. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros para avivar nuestro fuego? ¿Era Timoteo diferente de nosotros hoy? ¿Os sentís súper vivos en el Espíritu? Si es así, gloria a Dios. Aún hay más. Pero lo más probable es que estemos un poco flojos y que necesitemos más del Señor. ¿Cómo podemos saber de estas cosas? ¿Cómo podemos hacer estas cosas nuestras? Pues yendo a la palabra de Dios, donde se revela cómo es Dios. Es en la palabra de Dios donde se revela Él y donde se revela su plan. ¿Cómo podemos conocer entonces a Dios? Biblia, oración, pero también viendo cómo el Señor está obrando en otros hermanos. Cuando vemos a ese hermano que nos cae regular a lo mejor, o que vemos que es tan débil o tan pecador, pero le escuchamos orar, o escuchamos un testimonio, o le vemos fielmente en la iglesia, es Dios obrando con poder. ¿Cómo podemos permanecer en pie, valientes? Pues mirando, volviendo a esa arenga, mirando la grandeza del plan de Dios que se extiende desde la eternidad, que se ha manifestado en el Señor Jesús y que por gracia te ha llamado y te ha salvado. Cuando sientas, por tanto, que tu fe falla o que tu ánimo se debilita, como pudiera pasar con Timoteo quizá, vuelve a estas verdades, vuelve. Me planteaba yo, grábalo encima de la entrada de tu casa o de la salida para que lo puedas llevar siempre, ¿no? en tu corazón. O, no sé, o ponlo, casi vamos a ver más el móvil, ¿no? Ponlo en la pantalla de bienvenida del móvil. Que el Señor está contigo, que el Señor tiene un plan desde la eternidad, que se ha manifestado en Cristo. Tatúatelo en el corazón, de forma que no haya manera alguna de borrarlo, que siempre esté presente. Pero quiero terminar siendo un poquito más práctico y concreto todavía. Porque este texto se está refiriendo principalmente a las dificultades que vamos a tener por causa del Señor. Si no las tenemos, quizá es que no estamos participando, ¿no? Participa de las aflicciones del Evangelio, dice. Si las tenemos, pues aquí está tu fuerza. Y si no las tenemos, pues métete en faena. No te avergüences, habla, lleva el Evangelio. No te avergüences de los hermanos, lo que está diciendo Pablo. Pero yo creo que también se refiere a todas las áreas de la vida que vamos a tener como creyentes. Cuando haya enfermedad o la muerte esté cerca o la veas cerca, la tuya o las de otros, cuando sientas quizás soledad, quizá entre nosotros hay alguien que pueda sentirse solo, cuando haya escasez económica o escasez de cualquier otro tipo, cuando ese trabajo que necesitas no termina de salir o sale y no es adecuado o no es suficiente, cuando hay dudas de cómo tomar ciertas decisiones de estudios, de pareja, de carrera, de sitio de residencia, vuelve al plan de Dios, vuelve al plan de Dios, del cual eres parte si eres creyente. Dios que te llamó y te salvó en la eternidad, antes de que tú ni siquiera existieses, que tiene un propósito que cumplir contigo, ¿no crees que
que no te dejará tirado. Cuando Jesús decía, pero si aún la sabes, ¿cómo no contigo el Padre te va a dar todas las cosas que necesitas? Pero si le damos la vuelta a la tortilla, también, ¿qué pasa cuando hay salud? O hay compañía, o hay abundancia y riqueza, cuando hay trabajo, cuando hay proyección profesional, cuando todo te sale bien, cuando tú tienes claro lo que vas a hacer por delante, pues da gracias a Dios. Pero vuelve al plan que Dios tiene para ti, del cual también eres parte. Porque esto va a dar esa dimensión, esa balanza que veíamos esta mañana de pesar de forma apropiada las cosas de este mundo, con las que tenemos ese depósito que nos están esperando para que no nos aferremos a las cosas de este mundo, sino a que Cristo consiguió aquello que nosotros no podíamos pagar. Que sea este nuestro ánimo en todo momento. Así que planteaos en casa cómo está vuestro fuego, cómo está vuestro fuego espiritual. Y tomar estas cosas en serio. Porque el avivamiento del que oramos a veces como iglesia no tiene sentido, en cierta forma, si no somos avivados individualmente. Buscamos al Señor para que Él nos avive y luego vengamos juntos como pueblo. Y juntos el fuego será mayor y el Señor lo va a bendecir. Pero acordaros que el fuego que tenemos nosotros es el don del Espíritu Santo, que no es nada nuestro. Que nosotros le pedimos al Señor de la mies que haga, que ponga, que nos llene, pero que entendamos que se nos está pidiendo que hagamos nuestra parte, que somos responsables de nuestro propio avivamiento. Así que, para terminar, pues diría lo que yo creo que resume todo, que es que avives tu fuego en el nombre del Señor. Amén.